Sí, no para tu tiempo. Sí, esto no siempre ¿verdades? ¿Y cuánto está? Yo tuve que dar ese porque quería formar. La gente, lo hace tu casa y te instalan. ¿Necesitas dos cámaras para ayudar a llevar el trámite? Mejor, ¿ves cámara? O a todas las etapas. Entonces, italiana. Porque es la que si no estoy encerrado, pero si lo compras de práctica de Charlotte. ¿Lo mismo viste? Porque vienen con brillo, así. Pero aprovechen. Listo, chicos, vamos a hacer la clase. El día de hoy vamos a hablar sobre reglas de asociación y conjuntos frecuentes o reglas de asociación y minado de conjuntos frecuentes, que es realmente la parte más compleja de estas tareas. ¿Okay? Ya, ahí está el objetivo de la sesión. Me pidieron que siempre lo ponga en mi diapositiva, por eso lo estoy poniendo. Calidad. Muy bien. Vamos entonces a plantear el problema. He dado un corpus masivo de transacciones, dice de operaciones, específicamente operaciones relacionadas a consumo en un retail, supermercado, por ejemplo. Se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo descubrir dependencias significativas entre elementos? ¿Sí? Ese es el problema entonces, dado un corpus masivo. Recuerden que estamos orientando esto a grandes conjuntos de datos. Muy bien, gráficamente lo podemos ver de esta manera. Aquí tenemos una persona, este Messi, ¿no? Sí, este Messi. En los años 90, un poco contando la historia, ¿no? ¿Cómo nace este problema de minado, de data mining? Este sí es una tarea netamente de data mining. No hace match con otras áreas. Walmart, que es un supermercado mayorista, minorista, muy grande de Estados Unidos, en los años 90, quería encontrar patrones relacionados pues al consumo de productos, ¿no? En su tremenda extensión de sedes, de supermercados que tiene. No sé cuántos tiene, pero sigue siendo el más grande hasta ahora, ¿no? Sí. Entonces, Walmart analiza millones de tickets o transacciones o cestas. Descubrió que los viernes por la tarde los compradores de pañales también compran cerveza. ¿Ah? Esa es una regla, o sea, es un patrón que ellos sacaron. Que los viernes por la tarde, a veces es algo obvio, ¿no? Pero ellos lo sacaron con datos. Viernes por la tarde, los compradores de pañales también compran cerveza. Entonces, ¿qué hizo? Porque no solamente es cuestión de encontrar la regla, de encontrar el patrón, sino tomar decisión. Reubicó estantes y aumentó ventas de ambos. Hizo la reubicación, tal vez puso la cerveza juntamente con los pañales o algunas, lo que suelen hacer, ¿no? Cogen algunos ejemplares de cierto producto, lo ponen temporalmente al lado de otro tipo de producto simplemente para atraer. En fin, son decisiones que tomó Walmart y como resultado obtuvieron mejores ventas en ambos productos. Muy bien. Lo que hizo Walmart en ese caso, pues, un minado de reglas de asociación de productos. Encontrar esas relaciones de productos en base a las transacciones, en base a las compras que hacen sus clientes. ¿Ok? Muy bien. Es ahí donde nace entonces el modelo de Market Basket. Un modelo basado en la compra de productos, ¿no? En retail, en un centro comercial, y que luego se extiende a otro tipo de dominios, como es el caso del proyecto, ¿no? Que queremos aplicarle a películas. Explicamos entonces brevemente qué consiste este modelo
y luego vemos cuáles son las partes del proceso que tenemos que optimizar. ¿Ya? Esto es algorítmico, netamente algorítmico y también optimización. He hecho este gráfico. Entonces, ojo que aquí están todos los elementos que vamos a ir viendo, que vamos a ir tratando. Lo he puesto todo en uno solo, para que no se me olvide, ¿no? Para que ustedes tengan una referencia, una buena referencia. Contamos con un universo de ítems. En este caso, ¿ok? En este caso, los ítems son los productos del supermercado. N productos distintos, ¿ya? No se admiten repetidos, ya que necesitamos encontrar todos los conjuntos o los subconjuntos de elementos diferentes que se repiten en cada cesta. En el caso de Walmart, estamos poniendo aquí aproximados. Este aproximado me va a ayudar a mí luego a poder tener la noción de la memoria y del tiempo computacional que necesitamos. Entonces, aproximadamente, vamos a asumir que tenemos 100.000 productos. Ojo, y no está fuera de la realidad. Es un dato real. También le podemos bajar a 20.000 productos, en el caso de Totus, aquí en Perú, pero esa es una cantidad real de productos que manejan este tipo de negocios. Es una cantidad grande. Muy bien. ¿Cómo son las transacciones? Lo denotamos con T, en su definición formal, T. Las transacciones simplemente va a ser un conjunto de estos productos. ¿Okay? Un subconjunto de estos productos. Por ejemplo, acá la transacción T1, que corresponde a un ticket, a una venta. El cliente que compró leche, pan, mantequilla. No importa las cantidades. Aquí lo que importa es la incidencia aparte. ¿Qué cosa compró? Nada más. No es un algoritmo basado en la frecuencia. Transacción 2, cerveza, pañales, leche. Transacción 3, pan, pañales, cerveza. ¿No? Aquí faltaba otro ítem. Porque aquí le puse 4 ítems. ¿Ya? Hay que poner otro ítem. Ahora vamos a ponerle aquí. ¿Qué más la gente compra? Pan, pañales, cerveza, ¿qué más? Cigarro. Aunque yo no fumo. Ponerle aquí pañales, cerveza. Papitas lights. Eso, papitas. Ahorita lo pongo que se ve. Lo que pasa es que ya está. Cuando sale de la pantalla completa, raro, sí, se apaga acá. Muy bien, ahí está, ¿no? Pan, pañales, cerveza, papitas fritas. Muy bien, entonces estas son las transacciones. Ojo, ¿cuántas ventas hay al día? ¿Cuántas ventas hay a la semana? ¿Cuántas ventas hay al mes? Depende en qué momento yo quiero aplicar este descubrimiento de reglas. ¿Lo quiero hacer al mes? ¿Con todas las ventas del mes? ¿Lo quiero aplicar a la semana? Ojo, esa es la periodicidad, ¿no? No lo voy a hacer día por día. ¿Okay? O tal vez sí, o tal vez sí. Pero generalmente se hace cada cierto tiempo, cuando se evalúa el nuevo orden que deberían tener los productos. ¿Okay? Muy bien, entonces será cada cierto tiempo. Entonces, cada cierto tiempo, ¿cuántas transacciones se han hecho? Por ejemplo, si se hace cada mes tengo que reevaluar el ayer, ¿no? Las gándolas del supermercado. ¿Cuántas transacciones se ha hecho en un mes para yo poder hacer el minado? Estamos hablando de cadenas gigantescas de supermercado. Bueno, ¿qué se desea hacer? Se desea descubrir o extraer reglas. Por ejemplo, acá hay una primera regla. La gente que compra pañales también compra cerveza. Pero para obtener esto, primero tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que encontrar subconjuntos frecuentes. ¿Okay? Subconjuntos frecuentes. Entonces, aquí hay varios subconjuntos. Subconjuntos. Y recuerden que el subconjunto empieza desde la unidad. Por ejemplo, en estas 4 transacciones o en estas 3 transacciones, ¿cuál sería la frecuencia? ¿Cuál sería la frecuencia del ítem leche? 2, aparece en 2 transacciones. ¿Ok? ¿Cuál es la frecuencia de pañales?
también sería 2, ¿verdad? Y así. En el caso de pan también 2. Papitas es uno solo, ¿no? Mantequilla también es uno solo. Entonces, la frecuencia de un ítem. ¿Y cuál sería la frecuencia de este par de ítems? Pañales, cerveza. ¿Cuántas veces aparece? Así, juntos. 2. ¿Ok? Entonces, primero lo que se tiene que hacer en todas las transacciones, hacer el conteo. El conteo de los item sets. ¿Ok? Muy bien. En este caso, es 2. Y para poder medir el soporte, que es un umbral que vamos a utilizar como filtrado, si es que va o no va este ítem frecuente, estoy usando 0.67, que es 2/3 del total. Entonces, ¿por qué 2/3? Porque ocurre 2 veces, ¿no? Cerveza, pañales, aparecen 2 transacciones. ¿Y cuántas transacciones son? Son 3. Entonces aquí el soporte es 0.77. ¿Ok? Si mi límite sería 0.5, entonces este sería un item set válido. Si mi soporte mínimo sería 0.5. Si mi soporte mínimo sería 0.7, entonces este no sería un item set frecuente válido. Entonces, el soporte simplemente me dice, ¿no? Eso, me da la frecuencia en términos de factor, ¿no? Muy bien. Luego, a partir de esta interacción frecuente, yo voy a verificar si es que la regla tiene una confidencialidad aceptable. ¿Ya? Esto lo vamos a ir definiendo más adelante. ¿Okay? Como se halla este valor de la confidencia, cómo se halla el soporte y cómo se halla el if. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Por ahora simplemente lo he colocado ahí. Para este caso, esta es una regla válida. El soporte pasa el umbral. La confidencia es 1.0, o sea que es lo que estoy buscando. Y entonces estamos frente a una regla que se extrae desde todas las transacciones y por lo tanto podría ser parte del estudio de acción de la empresa, ¿no? Entonces aquí ya la empresa tiene que tomar acción. En este caso sería pues colocar ambos productos juntos o no sé, pues dar alguna promoción, ¿no? 2 por 1, o si lleva esto tiene el 50% de descuento del otro. Eso me hace recordar, el día de ayer compré panetón. Panetón, sí, panetón Gloria, porque compré mi leche, ese pack de bolsas de leche que viene 3, que decía, por este pack de 3 bolsas de leche, tiene 50% de descuento en mi panetón Gloria. Algo así. Sí, me la hicieron. O sea, qué raro. A ver, voy a ver el precio, porque yo siempre compro ese paquete de leche y estaba en el mismo precio. Está bien. Fui por el panetón. Llegué a la casa y me fijé bien. Faltaban 2 días para que venga. No. No sé de dónde la haga, porque gente panetón la hace para que hace un año. Ese es el no sé, creo que no ha sido Gloria. Pero no comí un propio. No, comí un poquito, pero ahí me entró en dudas. Pero sí. No, mejor no. Bueno, Siete. pero eso pasa, ¿no? Con los productos están a punto de vencer, en fin. Ok, y este algoritmo, entonces, te entrega esta regla. Esta no es la única regla, puedes sacar aquí varias reglas. Podemos aplicar lo mismo, porque este es el único índice frecuente, pero acá podemos sacar otro índice frecuente y a partir de ese índice frecuente sacar una regla de asociación que cumpla con la confidencialidad y que cumpla con el. Bueno, ese es el objetivo. ¿Okay? Ese es el objetivo. Este es el modelo Market Basket que vamos a poder aplicar. De todo este modelo, hay una parte que es más compleja. Y es justamente esto, lo que está en rojito. ¿Cómo encontramos todos los item sets, todos los subconjuntos, ¿okay? Asociados a su frecuencia? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta?
Ahí está el problema. Estamos hablando de cuántos productos. De 100.000 productos. Para este ejemplo, 100.000 productos. N igual 100. 100.000. Primero, subconjuntos de un solo elemento. ¿Cuántos van a haber? Subconjuntos de un solo elemento. ¿Cuántos van a haber? O sea, son 100.000. 100.000. 100.000. Ahora, subconjuntos con dos elementos. El total. No. Como 10.000 millones. O sea, entiendo que se multiplican. No. Todas las combinaciones posibles de dos. 10.000 millones. Ah, no, pero Se diga- ahí está. Ojo, no importa el orden, ¿ah? Claro. Es simplemente n al cuadrado. O sea, 10.000 millones. 10.000 millones. 100.000 por 100.000. ¿Cuánto es 100.000 por 100.000? 10.000 millones. Es todos contra todos. Es par. Ahora con 3. Ahí sí la cosa cambia, ¿no? Y esa es la idea. Hallar ítems frecuentes. Empezamos con un solo elemento, luego con 2, luego con 3, y así sucesivamente. Es costoso. Y no son pocos elementos. Es una cantidad gigantesca. Y no son pocas transacciones, son un montón de transacciones. Y estas transacciones están en memoria secundaria, no están en RAM, porque no cabe. Están en memoria secundaria. ¿Ok? Entonces, ya vamos un poquito tanteando el problema. Aquí tenemos un poco de definiciones formales. Vamos a pasar. Acá, por ejemplo, hay el mismo ejemplo, pero hay dos reglas. Pañales, leche, cerveza, por ejemplo. Eso también es una regla válida. Si aplicamos el support y aplicamos también el if y todo eso, también es una regla válida. Pañales, leche, compra cerveza. Y aquí pongo en rojito, lo siguiente. Hay muchas canastas, muchas transacciones y muchos ítems. Entonces, se requiere un algoritmo escalable, o al menos un algoritmo que pueda trabajar de manera eficiente con la memoria secundaria. Con la memoria RAM, ¿no? Por supuesto. ¿Okay? Con la memoria RAM. Las canastas son pequeñas, entonces el subconjunto de un universo grande, perdón, los subconjuntos serían una cantidad gigantesca, dependiendo a todo el universo de ítems que tengamos. Y para facilitar el proceso, los ítems no van a ser pues, de tipo string, los ítems van a ser enteros positivos. O sea, vamos a trabajar con el ID por eficiencia computacional. Muy bien. Aplicaciones en el modelo. Una vez que tengamos las reglas, se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, esta me gusta. Posicionamiento en tienda. La regla revela qué ítems se buscan juntos. Y eso permite pues, colocar artículos tentadores en el camino de los ítems frecuentes. Otra, el precio cruzado. Las ofertas que podemos hacer en aquellos ítems frecuentes. O sea, a veces no necesitamos hallar la relación. Basta con hallar el ítem frecuente para tomar acción. Y eso suele pasar en ciertas aplicaciones que vamos a ver ahorita un ejemplo de ellos. ¿Okay? En donde basta con hallar el ítem frecuente, ya puedo tomar sobre eso una acción. ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, Amazon también aplica, y eso está incluso en papers, diferentes estrategias de optimización y algoritmos para aplicar este tipo de reglas. Los que compraron X también compraron Y. Y esto permite tener pues, un sistema de recomendación colaborativo muy eficaz. Incluso ellos desarrollan grafos sobre esto. O sea, convierten las reglas en grafos. Es muy interesante lo que hacen ellos. Voy a buscar el paper para que lo lean para el examen. Está bonito. Sí, está bonito lo que hacen ellos. Nada, cogen las reglas, arman grafos, sobre esos grafos siguen haciendo más cosas. Es bien loco. Puta, no recuerdo, pero es 18, 20 más o menos, una clase. Ok. Y es dinámico porque permite actualizaciones en tiempo real. Y eso le da más complejidad, pero también
obtiene un sistema de recomendación retroalimentativo, que es lo que ahora se está buscando. Y es lo que adolecen muchas técnicas. Muchas técnicas no son retroalimentativas. Se construye la estructura en batch, ¿no? Y de ahí cuando vienen nuevos elementos, o sea que hay que rehacer todo. Por ejemplo, la clásica red neuronal. Construye el modelo en base a un training. Pero ¿qué tal si con el tiempo ese training ya no es tan significativo? Hay que nuevamente rehacer todo. Y son modelos caros. Modelos caros. Gracias al cielo ahora tenemos la GPU. Si no fuera por la GPU, si siguiéramos con el Machine Learning o con la IA clásica. O sí, porque las redes neuronales se inventaron hace tiempo, pero no despegaban porque se requería cómputo. Sí. No había forma de cómo optimizarlo. O sea, los algoritmos de optimización que se comenzaban a dar por los años 2000, todo estaba orientado al paralelismo y a la programación distribuida. Entonces hubo una carrera terrible, ¿no? De cómo poder aprovechar, primero con la programación distribuida, primero con los múltiples servidores que ya en el año 2010, por ejemplo, con Google, con Amazon, empezaron a liberarse, empezaron a proporcionar ese tipo de servicio para poder correr estos algoritmos que requerían harto paralelismo. Por ahí comenzó el asunto. Por ahí comenzó el asunto. Cuando vino Hadoop fue un sosiego para lograr implementar estos algoritmos porque no tienen una estructura eficiente. No tienen un índice. Los algoritmos no lineales como las redes neuronales, el Super-Spectrum Machine, simplemente son técnicas de optimización basadas en la gradiente del error. Y eso es carísimo. Hasta que se comenzó a investigar la GPU. Cuando yo estaba en el posgrado, tenía un compañero, ya me contaba todo esto. Decía, ya tenemos el modelo va previsible. Es ese. Y se puede hacer con esto, con lo otro, lo podemos adaptar aquí a la GPU, podemos usar. Yo estaba así volando, porque él estaba investigando en eso. Su investigación fue tan buena que lo llevaron a NVIDIA. Sí, NVIDIA. En ese entonces NVIDIA estaba fomentando su centro de investigación en China. Y para allá se lo llevaron. Se fue a China por 2 años, más o menos, estuvo ahí. Ya estaba investigando. Y un paper, él decía sencillo, ¿no? Pero fue revolucionario dentro de los aportes que estaban haciendo, ¿no? Era simplemente la red neuronal, el lugar todo hecho sencillo de información, ¿no? Para propagation, en lugar de que el tuning sea manual, iterativo, iterar cuántas capas tengo que tener, ¿no? Cuántas neuronas por capa, en lugar de que eso sea manual, poner otra capa de red neuronal que haga eso. Necesito aquí un trabajo paralelo retroalimentativo, porque incluso trabajaba con training variante, o sea, un training de dataset que variaba en el tiempo. Y eso lo hizo, ¿no? Logró hacerlo en un modelo de GPU. Él no tenía, en ese entonces nadie vendía GPU en Chile, estoy hablando de Chile, nadie vendía. Entonces, él tuvo que mandar a comprar, con la beca que nos daba, mandar a traer de lejos la GPU para poner en práctica su teoría. Y funcionó. Su paper ya había sido aprobado teóricamente, pero no, él no tenía empíricamente las pruebas. Cuando llegó después de 3, 4 meses, montó rápido, ahí le ayudaron, probó todo eso y funcionó. Por ejemplo, recuerdo bueno, yo le estaba ahí ayudando. Pusimos una receta yo en ese entonces trabajaba con señales de electrocardiogramas, que estaba bien metido ahí. Le di mi dataset, yo ya tenía los parámetros que yo había entrenado y con los que me daba una buena precisión. Pero supuestamente su red neuronal, esos parámetros los iba a sacar de manera automática. Yo solamente le metí nada más y solito. Y el monitor se veía. Es que tenía una capa previa para hacer eso. Pero esa capa era otra red neuronal. ¿Cómo? Esa capa era otra red neuronal. Era otra red neuronal. Esa otra red neuronal ya la habían investigado los chinos.
Claro. Y también había un profesor ahí que vino, porque invitaron, no sé si era de Estados Unidos o de Francia, porque no sé, pero era extranjero, y él también había aportado en ese modelo. Y ese fue uno de los modelos hubo uno de los aportes que también se hizo de Deep Learning. De hecho, Deep Learning, uno de sus objetivos era eso, ¿no? Evitar el ajuste manual de parámetros, hacer de que los modelos sean autoparametrizables. Por eso se agrega capa tras capa. Me acuerdo de la red neural convolucional. Chuta, ¿cuántos kernels voy a usar? ¿De qué tamaño tienen que ser los kernels? Todo era un dilema. Viene Deep Learning, dicen, y yo lo hago todo. Yo verifico cuántos kernels tienen que hacer, o sea, de qué tamaño tiene que ser el kernel, que vaya pasando por toda la imagen, ¿no? Y todo lo hacía, ¿no? Pero, ¿eso qué requiere? Harto cómputo. Pero solamente se puede ir la RAM, eso era exponencial. En cambio, si eso se paralizaba, cuando dividían en ceras, los tiempos iban a ser mejores. Y matemáticamente ya estaban demostrados. O sea, matemáticamente o sea, todo ese análisis de la complejidad computacional ya lo habían hecho, ¿no? Toda la recurrencia, el dijo, chica, ya lo habían. Faltaba simplemente algo. Cuando lo tuvieron, despegó Deep Learning. Sí, con eso, ahora, ¿no? Ahora tenemos Visual Code con Pilot. Listo, muchachos. Entonces, regresamos aquí. Entonces, estas son las aplicaciones que podemos hacer, ¿no? En base a las reglas que se logran descubrir usando pues, los ítems frecuentes y los reglas de asociación. También podemos llevarlo más allá. Acá se me gustaría que investiguemos. Y sobre que le he puesto de referencia. En el libro donde me estoy basando, tampoco no hay mucho, o sea, hay un pequeño párrafo, me dejó picado. En detección de poderes, el grafo sí lo conocí, ¿no? Porque sí se suele aplicar, lo he visto en otros papers. Pero detección de plagio con reglas de asociación nunca la había visto. De hecho, yo siempre he leído, ¿no? Y también he aplicado detección de plagio con las técnicas clásicas de LSH o clustering, no sé, ese tipo de técnicas, ¿no? Que son más naturales para poder hacer este tipo de detección. ¿Okay? Detección de plagio se basa en encontrar, o sea, en un set de documentos, dos documentos parecidos o tres documentos parecidos. Eso. En farmacovigilancia y efectos adversos, eso también, eso sí es algo inherente por la forma en cómo podemos armar las transacciones, ¿no? Que es el conjunto de pacientes bajo que se les aplica, ¿no? Cierto medicamento. El FDA creo que es la organización que normaliza el consumo de alimentos o el consumo de medicina en Estados Unidos. Por ahí va. El FAERS es ese sistema. Y en detección de incomodidades es interesante porque aquí la transacción, ¿no? o la cesta son los usuarios, pero no son cualquier usuario, serían ahí me faltó poner, ¿ya? Son los usuarios con sus adyacentes. Usuarios con sus adyacentes. Recuerden que la red social es un grafo. Es un grafo. Cada nodo de una red social que representa un usuario. Y cada arista de una red social que representa, podría ser, por ejemplo, si es Facebook, podría ser la relación de amistad, ¿no? Ya, dejémosla ahí entonces. El objetivo es hallar comunidades, grupos concentrados, que dentro de esa red social, que puede haber un montón. Entonces, aquí el basket, la cesta, sería un nodo y a todos los que siguen, ¿ya? A todos los que siguen. Todos sus nodos adyacentes. Y los ítems vendría a ser los vecinos de salida, ¿no? A ver, vamos a ver un ejemplo, porque estos son grafos bipartitos. Acá está mejor. Ahí está definido. Yo sufriendo por otro lado.
Muy bien. Entonces, una canasta, una cesta sería cada nodo y todos los nodos a que apuntan, ¿no? Muy bien. Y cada ítem simplemente sería un nodo J del grafo. Ya está. Cada ítem, entonces, son todos los nodos. Todos los nodos, que sería cada usuario, formaría entonces el universo de ítems. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Mediante reglas de asociación, hallar este tipo de subgrafos, que son grafos bipartitos. Que son grafos bipartitos. Ya conocemos lo que es un grafo bipartito. ¿Sí? Por ejemplo, ojo que esto es un algoritmo, ¿eh? Y el algoritmo es sencillo, simplemente buscar item sets, subconjuntos de tamaño T, con soporte mayor o igual a S. Este es un umbral, en donde cada uno es un subgrafo de tipo K, S, T, ¿no? S es el soporte mínimo, ¿ok? Y T es el tamaño del item set ahí, ¿ok? Muy bien. Con soporte mayor o igual a S. Y aquí el soporte de un conjunto Y de tamaño T que aparece en ese canasta. O sea, perdón, aquí. El soporte, me estoy confundiendo aquí, el soporte es la cantidad de nodos que apunta tanto a J1, a J2. Si acá tuviera más elementos, J1, J2, J3, entonces el soporte sería el total de nodos que apuntan a dichos Jotas, a dichos nodos. ¿Ok? Ese sería el soporte. Por eso aquí abajo hallamos este S, ¿no? Al final es cuando encontramos un ítem set de tamaño T con soporte mayor o igual a S, eso quiere decir que hemos hallado también un subconjunto, o sea, dentro de ese grafo, un subconjunto de S nodos, ¿no? Porque este es el soporte. Entonces, ejemplo, un poco más concreto. Si tuviéramos un grafo K4,3, eso quiere decir que el grafo tiene 4 usuarios en la parte azul, ¿no? 4 usuarios en la parte azul que siguen a los mismos 3 influencers. No, 4 usuarios en la parte roja que siguen, porque 4 debe ser S, 4 es S, sí, 4 es S, 4 es el soporte y T son los influencers. Entonces, serían 4 usuarios en la parte roja que siguen a los mismos 3 influencers que están en la parte azul. O sea, eso es lo que se quiere buscar. Este es el patrón que se quiere descubrir. ¿Y cómo se hace? Usando las mismas estrategias de regla de asociación. Claro, esta es una variante, ¿no? Esta es una variante. Este algoritmo, al correrse sobre el grafo, logra encontrar este tipo de relaciones. Este tipo de relaciones. Es usuarios que están siguiendo a los mismos influencers. 4 o 5 usuarios que siguen a los mismos influencers. O sea, este es un patrón que se quiere hallar. Hay varios tipos de patrones. ¿Ah? Por ejemplo, hay otro patrón que también es muy buscado dentro de redes sociales, que son las comunidades activas, en donde el objetivo es encontrar componentes conexos. No sé si es que lo vieron en la estructura de datos. Dado un grafo muy disperso, una red social, quiere encontrar componentes conexos, es decir, subgrafos con una densidad muy elevada, pero muy elevada. La densidad más elevada sería un grafo conexo, ¿no? En donde la relación va todos contra todos. Pero difícil encontrar un subgrafo 100% conexo. Lo que sí se suele buscar es con cierto grado de densidad, ¿no? 0.9, 0.8 grado de densidad. Entonces, un algoritmo que me halle todos esos componentes o esos componentes fuertemente conexos. Ese es un patrón, ¿no? El otro patrón que en este caso estamos viendo es esto, ¿no? Un grafo bipartito. En la parte izquierda hay usuarios, en la parte derecha son los influencers, son los seguidores. Y quiero encontrar ese tipo de relación. Muy bien. Esas son las aplicaciones, ¿ya? Pero ahora sí vamos a analizar el modelo computacional. Ya vamos a implementar. Dentro de la implementación, el archivo en donde guardamos las transacciones, habíamos comentado que los ítems lo vamos a representar como números enteros. ¿Ok? Como números enteros. Y el archivo en donde vamos a almacenar las transacciones o las cestas es un archivo plano.
Es un archivo plano. Pregunta, ¿por qué no usar CSV? ¿Y por qué los ítems los representamos como enteros y no como strings? La respuesta ya la había dado. Esta es una pregunta de implementación, ¿no? Póngase del lado y imagínense cómo fuera con C++, si es que el archivo es un CSV, o con Python. ¿Cómo lees un CSV? Abres el archivo. La lectura es byte por byte, ¿verdad? Se refiere a mucho más. Ya, en C++. Pues mostrando. Hasta llegar, Especulares. es que en Python hay una función que se llama array, ¿no? Pero esa función internamente hace lo mismo. Sí. Lee byte por byte. Hasta encontrar qué cosa. Si, por ejemplo, en C++, si tú le dices, léeme hasta llegar a un salto de línea, esa es la función que trae, ¿no? Entonces, internamente lee uno por uno hasta encontrar el carácter salto de línea, ¿verdad? Y de ahí tú tienes, ¿y qué te retorna? Un string, ¿no? Claro. Y tú tienes que procesarlo. Si cada ítem fuera, por ejemplo, el nombre de un producto, imagínate el espacio, ¿no? Imagínate el espacio. Y encima tengo que meterle una estructura especial para poder trabajar. Ligero. ¿Cómo? Más ligero. Entonces, claro. Además, piénsese más. ¿Cómo lee ese archivo? SSB. No, así como está. Lee por tamaño, por entero. Ese tamaño en bytes por entero. De 4 en 4. Sí, de 4 en Pero ojo, este es un archivo de texto. ¿En qué se diferencia? Si fuera binario, como yo no sé cuántos ítems tiene la cesta, me veo obligado a leer de 4 en 4, ¿no? ¿Qué es lo que representa un ítem? Hasta llegar a -1 y con eso cierro una transacción, ¿verdad? Y si fuera un archivo de texto, Lees el carácter. leo los caracteres. C++ tiene una función bajo nivel, ¿no? Que va leyendo, por ejemplo, si son números, y los va transformando internamente. Lo hacen assemblers. Entonces yo, por ejemplo, leo un carácter 1 y ya lo transformó en entero. El operador mayor es el que hace eso internamente. Y eso es rapidísimo. Y Python bajo nivel hace lo mismo, porque al final Python por debajo es como C. Es como el lenguaje de C. Entonces, en la práctica, o sea, técnicamente hablando, manejar este formato, o bien en binario o bien en texto, es mucho más eficiente que manejar un archivo CSV. Lo ideal sería que cada transacción tenga un tamaño fijo. Si cada transacción tuviera un tamaño fijo, ahí las cosas cambiarían. Ahí sí sería mucho más rápido todavía, porque leería una cantidad de bytes fija y ya no tendría que leer varias veces. Pero recuerden que por debajo hay un buffer. Cuando tú lees el primer byte, ¿realmente se ha traído ese único byte de la parte secundaria? Te trae toda la página del archivo. ¿Cuánto te trae? Depende del tamaño de la página. Te trae todo eso. Tú, en la siguiente lectura, en la siguiente llamada read, no va a ir al archivo, porque ya está en buffer. Simplemente lo trae de la memoria compartida, ¿no? Y mientras sigas usando esa página, sacando información de ahí, va a estar ahí. Porque por política de sustitución, mientras esa página esté siendo usada, ¿okay? No se reemplaza, ¿verdad? No se reemplaza. Entonces vas a seguir sacando datos de ahí, de esa página, hasta que se agote. Pides el siguiente y ahí recién va a ir a la otra página. Entonces, eso es una lectura secuencial y que realmente va muy bien. Va muy bien. En fin, ahí he puesto un ejemplo. No un ejemplo, pero sí he puesto un modelo de lectura. Los datos se procesan canasta por canasta. Se generan en esa pasada,
yo tengo que ir generando los pares. ¿Ah? Los pares de ítems. Y también los triples. Y así. Aunque para triples necesito otra pasada. Otra pasada. Aquí la pregunta es cuántas pasadas necesito, por ejemplo, para construir todos los pares. ¿Una sola pasada? ¿Dos pasadas? ¿Tres pasadas del archivo? ¿Cuánto necesito? ¿Qué son los pares? Simplemente todos los subconjuntos de ítems. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya está. Yo creo que eso es lo que podemos. Ahora analicemos el costo computacional. Vamos a asumir que tenemos este dataset ¿cuánto era? 100.000 productos. 100.000 productos. 100.000 productos es el N. Es el N. ¿Okay? O sea, es un conjunto de 100.000 productos diferentes. 100.000 ítems diferentes. Muy bien. Pero lo que tenemos aquí en la base de datos es un archivo de .dat, del dataset, de todas las transacciones. Todas las transacciones. Miles o cientos de miles, tal vez, o millones de transacciones, dependiendo cuánto estamos analizando. Un mes del negocio, 2 meses del negocio, una semana, si es menos, mucho mejor, ¿no? Menos transacciones. Pero si estoy analizando después de 3 meses, entonces imagínense un grande cuántas transacciones voy a tener. ¿Okay? Muy bien, vamos a leer canasta por canasta. Y aquí he puesto simplemente un aproximado. Un hard disk, un disco duro mecánico, para leer toda esta cantidad que son 100 gigabytes de información, 100 gigabytes de transacciones, en una pasada, ¿cuánto se demoró? 10 minutos. 10 minutos. En un hard disk. Y ojo, tu computadora tiene un SSD, ¿no? Hay que poner SSD, porque SD es otro tipo de cosa. Pero hay servidores que todavía tienen hard disks. ¿Okay? Y además, llevémoslo a los años 90, en donde esta técnica fue implementada. De hecho, estos datos son de esos años. Son de esos años. Entonces, 10 minutos. Un SSD más rápido, ¿no? 30 segundos. Una pasada. ¿Cuántas pasadas necesitamos para k-item sets? O sea, para todos los pares, que podemos sacar el dataset, para todos los triples que podemos sacar el dataset, o para todos los cuádruples que podemos sacar el dataset. Y así podemos seguir. ¿Cuántas pasadas necesitamos? Póngase a pensar. Eran 2 contra 2. Todos contra todos. En la primera pasada, porque ¿cuántos loops? Analicemos. ¿Cuánto? Por ejemplo, con pares. Y aquí yo le he llamado explosión de pares. Para n item sets, ¿cuántos pares posibles podrían haber? A lo mucho, ¿no? O sea, en el peor de los casos. ¿De dónde sale esta fórmula? N por N menos 1 entre 2. Claro. Mira, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Todos estos son los ítems únicos que no se repiten. El primer par sería 1 con quién? Con 2. El otro sería 1 con quién? Con 3. El otro sería y así, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta 1 con quién? Con él. ¿Aquí cuántos pares hay? Ahí. La siguiente sería 2 con quién? 2 con 3. N menos 1, gracias. N menos 1.
De ahí, 2,4. Y 2,5. Creo que ya lo sacamos ya, ¿no? Al final sería 2,1. N menos 2. N menos 2. Y así. Y así. Así es. ¿Cómo sería la fórmula final? Mira, n-1 N menos 1 por... más N menos 2 Ah, bien. más N N menos 3. hasta N. Hasta N menos N. ¿Hasta dónde? Hasta N. N menos N menos 1. Aquí. Algo así. ¿Ok? Ok. Saca todo esto. Esta sumatoria, ya aplicas tu matemáticas discretas. Aquí vamos a tipe. ¿Ok? Y se aproxima a N por N menos 1 entre 2, ¿no? Es la fórmula cerrada. Pero mira, ¿qué sería? ¿Ya? Claro, por ahí Dije que sería. puede variar. ¿Ok? El teléfono es tiene por eso. Aquí lo he puesto, ¿no? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Otro sería 2, 3, 2, 4, 1, 5, 2, 6, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuántos pares posibles? N por N menos 1 entre 2. ¿Cuánto vale N? 100.000. 100.000 por 99.000, 99 entre 2. Aproximadamente, ¿cuánto sería? 5 por esa a la 9 pares. ¿Ok? Muy bien. Pero además, tengo que hallar la frecuencia. Tengo que hallar la frecuencia. Cada par, ¿cuántas veces se repite en todo el dataset? ¿Cuántas veces se repite este par en cada transacción? Por ejemplo, 1, 2. ¿Está en la primera transacción? No. ¿En la segunda? Tampoco. ¿En la tercera? Tampoco. ¿En la cuarta? Tampoco. ¿El 1, 3? Sí. Una. Sería 1, ¿no? Y así. Entonces, hay que hacer ese conteo. Y todas estas transacciones están en un archivo que pesa 100 gigabytes. 100 gigabytes. ¿El contador por qué pesa 4 bytes? Entero, ¿no? Pesa 4 bytes. Ya. Muy bien. Entonces, ¿cuánto de RAM necesito? ¿Cuántos pares son? 5 por 10 a la 9 pares. Y a esto asociale el contador por cada par. Entonces multiplicamos por 4 y ese es el total de bytes. Aproximadamente 20 gigabytes para esta operación. ¿Tienes 20 gigabytes en tu computadora? Yo tengo 32. Tiene 32. Ah, es 32, ¿no? Ese es el 32. Sí, pero estamos hablando del año 93. En el año 93, la RAM, o sea, ahí era imposible. Ahorita sí, tal vez, ¿no? Pero es demasiada RAM. Igual sigue siendo demasiada RAM. Muy bien. Ese es su problema, la RAM. ¿Ok? El otro problema es lo que aquí les estaba comentando. Acceder a la memoria secundaria no es barata. Es cara. Inicialmente solamente tenía el dato del hard disk y traté un poquito de igualarlo al SSD, que es lo que ahora tenemos, ¿no? 30 segundos. Pero en ese entonces solamente había puro disco duro. Y los que tenían un disco duro sabíamos lo que demora es. Terrible. Ustedes no han subido el disco duro, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias. Tu primera computadora, ¿cuánto de RAM tenía? ¿Cuatro? ¿Cuatro lleváis? Sí. ¿Sí? 8. No, además tiene 8. ¿Y la primera computadora que tuve? ¿En qué año? Ah, no, ya por el año 2000 había de 10. Sí, por el año 2000 había de 2 gigabytes, ya, pero eran escasas, ¿sabes? Y eran caras. Yo, recién tuviste una computadora en presidente. No. Nacional. ¿En el colegio, güey? 2010. O sea, no, o sea, para ese Mi 2010. primera computadora fue, o sea, la que fue mía, la de 2001.
2001, 128 megabytes de RAM. No sé si es que había más, pero así lo compramos y nos costó un ojo de la cara. Y para el pobre que éramos, era terrible. O sea, fue una inversión fuerte, pero era necesaria porque necesitábamos. Ya, yo estaba en cuarto año de secundaria y los profesores estaban pidiendo trabajos en computadora, como que ya cansaron el hecho de ir a las cabinas. Íbamos a las cabinas a hacer nuestro trabajo, a que nos tipeen. Y en ese entonces había muchos carteles de tipeo, ¿no? Se hacen tipeos, entonces uno llevaba su trabajo a mano para que ahí el pata que lo tipee, te haga todo, que lo imprime. Ese era, ¿no? Y si no había y si necesitábamos información en internet, el que tipeaba buscaba en internet, o sea, te hacía el trabajo y te cobraba bien, ¿no? Ese era, entonces, ya cansaba, ¿no? Cansaba, entonces mi papá dijo, no, vamos a comprar la computadora, yo tengo plata, ¿cuánto cuesta? Tanto. Tanto esa cuestión. Y la fue expandiendo. Era más caro que una red, era más caro que un televisor, era la computadora. Y era lento, sí. Pero esa fue mi primera computadora. De ella compramos otra con 2 GB, pero eso fue en el año 2006, más o menos después que inicié la universidad. Esa era la condición. Gracias a la universidad compramos una nueva computadora. De hecho, la primera memoria, sí les comenté, mi primera memoria fue de 128 también. Fue una que en realidad no lo compré, me regaló mi amigo porque él se compró de una de 512. Pero así empezaron las memorias. Entonces, el almacenamiento en aquellos años era menos. Hacer este tipo de trabajo masivo era costoso. Ahora, veamos, si la memoria RAM colapsa, ¿ok? Sin embargo, el algoritmo debe igualmente correr. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la memoria RAM desborda? ¿Qué pasa cuando tú tienes solamente 8 GB de RAM asignados para la tarea, pero tu algoritmo requiere 20 GB? El algoritmo no se ejecuta, No, el proceso no corre, auto memory. muere, no debería, se automuere, se automata. ¿Así te pasó? Ah, bueno, es porque está restringido. Es porque está restringido a que no puedas usar. Bueno, eso es más terrible. No debería pasar. Pero en tu computadora, no sé si ustedes la han probado, cuando la memoria RAM no es suficiente, se usa el swap, que es memoria de intercambio. O sea, usa el disco duro. Claro, que es un trocito de disco duro para eso. Usa el disco duro como memoria virtual, ¿no? Pero eso en Linux también, bueno. En Windows también sucede, ¿ok? Solo que en Windows 11 eso está más restringido, ¿ya? Está más restringido, pero si tú usas Windows XP, ahí sí, ahí incluso en las particiones de Windows XP te dice claramente cuánto es el swap. En la configuración por defecto era 2 GB. Los que nos instalaron Windows XP, no sé si ustedes han instalado Windows XP. Ah, sí. Windows 95, Windows 98. Yo empecé instalando Windows 95. Era con disquetes de arranque, de AES. ¿No? De ahí a Windows 98 ya venía en CD ya. Pero igual venía con su disquete de arranque. Era un disquete que metíamos porque primero tenía que levantar el DOS y sobre eso ya metíamos el CD para que si instala el 98. Después ya vino XP ya puro pantallazo nomás, era puro siguiente siglo. Pero aún así pedía esa configuración. Linux también, yo creo que Linux es más común, que te pide un área de intercambio, un área de swap. Cuando la memoria RAM se le agota, usamos el swap. Aunque con la memoria RAM que tenemos ahora en las computadoras de usuarios, a veces esa parte no lo configuramos porque es automático, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué va a ocurrir? De todo, ahora, imagínate los pares. De todos los pares, como no cabe en la RAM, ¿ok? Entonces, tenemos que usar el swap. ¿Ok? El swap. ¿Y qué es el swap? Memoria secundaria. ¿Y eso qué significa? Más tiempo de cómputo. ¿Ok?
El swap requiere dos operaciones de acceso a memoria secundaria. Uno para leer, traer, y otro para escribir, para devolver. ¿Por qué vamos a devolver? Porque tenemos que devolver el contador. Cuando se entrega, pues se carga el... Por ahí ya tenemos que hacer las operaciones de optimización. ¿Ok? Si la memoria principal no cabe para todos los contadores, ese es el problema, ¿no? Estamos asumiendo que todos los contadores no caben en la memoria RAM. Entonces, ¿dónde pongo el contador? Tengo que llevarlo a memoria secundaria. Entonces, hay un tema ahí. Como la memoria RAM se complica, entonces usamos swap. Eso implica más tiempo en memoria secundaria. Por un lado, ¿no? De la RAM. Por otro lado, ya tiene que ver con el mismo hecho de estar constantemente leyendo y escribiendo en el disco duro. Bastante. Mira cuánto swap. ¿Ok? Por cada canasta, prácticamente todo es swap. Entonces, un poquito haciendo las estimaciones, ¿ya? Haciendo las estimaciones. Puede aquí fallar. Para 10 millones de canastas, de un mes, 2 meses de transacciones, aproximadamente cada canasta 20 pares, ¿no? Hemos sacado por transacción, 20 pares, ¿no? Porque las canastas son pequeñas en realidad, ¿no? En promedio, hay canastas grandes, hay canastas pequeñas. En total, 200 millones de swaps al día. Lo que se puede hacer. Cada swap, 10 milisegundos aproximadamente. En total, todo esto requiere 2 millones de segundos, 23 días. 23 días para 10 millones de canastas. Terrible. 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 Terrible el colapso. Y aunque no lo crean, esto mismo pasaba con muchas tareas. Con muchas tareas. Porque no tanto era la cantidad de datos, ¿ah? 100 GB tal vez para nosotros ahora nos parece mucho, pero esto será harto, pero aún así no era tanto el problema de esto. El problema era la RAM, que no era suficiente, y el acceso a la memoria secundaria, que era muy elevado, ¿no? El costo, el acceso, en los tiempos, era muy elevado. Ahí estaba el problema, ¿no? Por un lado. Por otro lado, no se aplicaba una tarea lineal. Mira, ¿cuánto demora una tarea lineal para 100 GB de datos? Si fuera lineal, si el algoritmo fuera lineal, una sola pasada, 10 minutos en leer y procesar rápido, ¿no? 10 minutos. Pero aquí estamos hablando de qué tarea. Todos los pares posibles. Esto es cuadrático. ¿Cómo es cuadrático? 10 minutos colapsa ¿a cuánto? A 3 días. Terrible. Eso es Big Data. Big Data no solamente es la cantidad de datos, es el algoritmo. El algoritmo complejo, el algoritmo cuadrático, el algoritmo algunas veces exponencial que requieres. Entonces, ¿cómo se resuelve? Podemos resolverlo con técnicas paralelas, distribuidas, o ver alguna forma algorítmica, estructural, de cómo reducir estos tiempos. Muy bien, conclusión: el enfoque de fuerza bruta es computacionalmente inviable, ineficiente. Ya, ahí puse slash. En otros casos, ahora, actualmente, sí es viable, sí se puede hacer, pero es ineficiente. Tal vez no en 3 días, en un día, o en unas horas, 2, 3 horas, 4 horas, que es lo que en un momento demora este tipo de tareas. Pero se puede lograr, pero el tiempo es mucho. El tiempo es mucho. Enfoques. ¿Cómo se puede reducir un poco el tiempo computacional y el ahorro de la memoria? El primer enfoque que vamos a utilizar para guardar el contador solamente orientado a pares es la matriz triangular. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué matriz triangular? Porque se repite. Porque es simétrico, ¿no? El par AB, el contador del par AB es lo mismo que es el mismo contador que BA. Simétrico. Son subconjuntos, o sea, no importa el orden. Entonces, vamos a usar solamente la triangular superior.
Y la diagonal, pues no me interesa la diagonal. Tienen que ser pares diferentes. Muy bien. Entonces, en realidad, no voy a usar la matriz cuadrada. Solamente voy a usar la triangular superior. Y todo esto lo puedo meter en un solo array de una dimensión. Porque conviene que la matriz esté en un solo array, que es un array bidimensional, ¿no? Porque si fuera un array bidimensional, ¿qué estaría pasando? Si fuera bidimensional. Espacio desperdiciado. Todo esto son bytes desperdiciados, que no se usan. Además, hay un tema de punteros, ¿no? Acuérdense de C++, ¿no? Cada fila es un puntero. Entonces, mejor uso un solo array para representar la matriz. Pero el array no va a ser n al cuadrado. El array, ¿cuántos elementos va a tener? Ya lo hemos sacado, ¿no? N por n-1 entre 2. Ese es el tamaño del array. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo saber el contador? Y por aquí lo pongo en texto. ¿Cómo saber el contador? ¿Ya? Para el par 2,4. ¿Ok? O 2,5. ¿Ya? Tienes un array, tienes un solo array de contadores. ¿Eh? ¿De qué tamaño? Del tamaño, aquí n grande sería del tamaño n, que es el total de ítems, por n-1 entre 2. Ese es su tamaño. Ok. Ahora, en ese array, ¿en qué posición yo encuentro el 2,5? ¿Cuál es ese ítem? ¿Eh? ¿Qué valor tiene ese índice? Matemática. Y cada fila lo voy apilando. Era ahí por la cantidad de columnas, que en este caso es n, pero ojo, no voy a usar la diagonal. Entonces sería n-1 más el j, ¿no? Más el j. Pero el INE empieza en 0 tampoco. Entonces sería I-1. En fin, saca esa fórmula, acuérdate, el flat matrix o flat array. ¿Ah? Acuérdate. Y la posición sería esto, ¿no? Esta es la fórmula, ya la saqué por ti. I-1 multiplicado por n-i entre 2, porque me voy a ubicar en la triangular superior solamente, más j-i. Muy bien. Entonces, bajo esa fórmula, para responder esto, ¿cuál es el índice del 2,5? Al ojo. ¿Cuánto vale n aquí? Aquí n vale 6. Sería 2 menos 1 por, ¿cuánto vale n? 6 menos, y entre 2, ¿cuánto vale i? 2. Okay. Más j, ¿cuánto vale j? 5 menos i, que vale 2. Ya está. Esto es 1. Se va. Esto es 1 también. Aquí queda 1. 8. 6 menos 1. Sí. 5,5. 10 menos 2. 8. En la posición 8 entonces vamos a encontrar el 2,5. Y así. 2,5 está acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está, posición 8. Partiendo desde 1. Listo, muchachos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener esta representación? Menos memoria, porque no voy a usar toda la matriz, voy a usar solamente las celdas en donde
se está guardando el contador realmente, ¿ok? Se reduce la cantidad de bytes, sería 4 bytes por par. Aún así, sigue siendo todavía caro, ¿no? Pero bueno, ya es una solución. Otra solución, alguien por ahí mencionó. En lugar de ir guardando el contador en memoria secundaria, o sea, regresando a la memoria secundaria, o en lugar de guardarlo en una especie de array, ¿dónde convendría guardarlo? Porque mira, acá va a haber un problema. Por ejemplo, mira el ítem o el par 1,3. ¿Cuál es su contador? C. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sea C? Claro, ese par y coma 2 no existe ninguna transacción. No se encuentra. No sirve. No hay que considerarlo ese par. No tiene contador. Por lo tanto, ahí le ponemos 0. ¿Cuántos ceros van a haber? ¿Ok? En casos reales, la matriz tiende a ser sparse. Una cantidad de ceros muy elevada. Claro, aquí en este ejemplo concreto no. Pero en casos reales sí. ¿Ok? Difícil que encuentres todos los pares que aparecen en todas las transacciones. ¿Ah? De hecho, hay una estimación que un tercio de los pares realmente tienen contador. Y 2/3 de todo el universo de pares son ceros. 2/3 de todo el universo de pares son ceros. Una estimación basada en estadísticas de los casos reales. Entonces, hay mucha información. De toda la array, 2/3 prácticamente es un desperdicio. Es un desperdicio. Solución. Aquí estamos aplicando algoritmos, ¿ah? Por eso me gusta el tamaño. El tamaño tiene mucho algoritmo. Datos. Por ahí ya me dijo, profesor, yo pensaba que el tamaño era aplicar modelos y ya. También, ¿ah? También, pero eso ya lo han visto en Machine Learning. Ya lo he visto en Deep Learning, digamos. Deep Learning, de hecho, también es carísimo, ¿no? Porque tienes que aplicar mucha matemática. Esos televisores te dan miedo. Yo morí en ese curso. O sea, cuando yo estaba en posgrado, Learning para mí fue terrible. Mucho ya, era otro nivel. Es para ver, bueno. Sobre todo la parte de optimizaciones. Yo nunca he llevado un curso de optimización, ¿no? A nivel de matemática. Ahí tuve que matarme entendiendo, básicamente. En fin. Entonces, solución sería, en lugar de una matriz, ¿qué usamos? En lugar de un array, ¿qué usamos? Para evitar tener una representación sparse. ¿Qué usamos? Listas enlazadas. O una combinación de listas enlazadas. ¿Se acuerdan en grafos? Hay dos tipos de representación en grafos. La matriz de adyacencia y la lista de adyacencia. Cuando yo tengo un grafo denso, ¿qué me conviene? ¿Una matriz de adyacencia o una lista de adyacencia? Para un grafo denso. ¿Qué es un grafo denso? Muchas conexiones. Para un grafo denso produce una matriz densa. Una matriz densa sí conviene una matriz de adyacencia cuadrada. Pero un grafo disperso no tiene muchas conexiones. Un grafo disperso va a producir una matriz dispersa. Para ese caso usamos la lista de adyacencia. ¿Y cómo era una lista de adyacencia? Era un array, ¿ok? Con lista de con la lista de los pares adyacentes, ¿no? Algo similar vamos a usar aquí. ¿Ok? Pero claro, yo no conozco todos los pares. Pero aún así podrían quedar varios.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Triples. Un hash table. Recuerda que un hash table es como una lista de esencia. ¿Sí o no? Un hash table es como una lista de esencia. Claro. Tienes tu array y tienes las listas en donde se guarda la colisión. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a usar hash table. Entonces, en un hash table hay que guardar la coordenada. Hay que guardar el IJ, ¿no? Hay que guardar para saber cuál es el par con su contador. Simplemente eso. Asocias el par asocias el par como llave, o sea, el par, I, J sería la llave y el contador sería el valor. Ya está, ya está. Ok, y eso es todo. ¿Qué está pasando aquí? Esto es una colisión. Están colisionando en el mismo backward. Muy bien. Muy bien. Entonces, en este caso, usando tripletas, o sea, usando un hash de triples, ¿cuánto más o menos va a ser el almacenamiento? Como estoy trabajando con enteros, IJ sería 4 más 4, 8, el contador 4. Entonces sería 12 bytes por par. ¿Ah? Y aquí estoy evitando los ceros, ¿no? Los ceros. Entonces, 0 bytes por pares ausentes, gana matriz triangular si menos del 33% de pares ocurren, ¿no? Esa es la estadística que le estaba comentando. Claro, un hash table tiene un overhead ahí, ¿no? Un overhead asociado a los punteros, asociado a las colisiones, y asociado al fill factor, que es que un hash table no siempre se llena, porque si es que se llena hay mucha colisión. Entonces, eso, en fin. Pero, pero recuerden que estamos hablando de N grandes. Entonces, para una cantidad masiva de información, vale la pena, ¿no? Vale la pena. Es otro enfoque. Es otro enfoque y es el que más se usa. Muy bien. Aún así, sigue siendo costoso. ¿Cuándo usar uno, cuándo usar lo otro? Ahí puse una tablita como para más o menos guiar. ¿Okay? Y todo tiene que ver con el tipo de tabla. Si es muy denso, entonces matriz triangular. ¿Ok? Muchos pares ocurren. Pero si no ocurren muchos los pares, entonces estamos hablando de datos dispersos por el conteo. El conteo no siempre se va a dar, van a haber muchos ceros. Entonces, en ese caso, una tabla de triples o un hash table de triples. Listo, chicos. Okay. Vamos a ver ahora qué son. Les voy a introducir un algoritmo. Un algoritmo que se basa en una propiedad. Por aquí lo vamos a ver. Voy a pasar esto. Ya, esto de acá ustedes lo van a leer. En la propiedad de monotonía. ¿Ok? En la propiedad de monotonía. Vamos a ver esta gráfica de frente. Yo creo que esta gráfica nos va a ayudar a entender. Bueno, el objetivo de este algoritmo es filtrar pares. No todos los pares importan. No todos los pares son de interés. Para poder encontrar las reglas de sucesión, vamos a comenzar a aplicar ciertos filtros. ¿Ok? El primer filtro tiene que ver con el soporte. ¿Qué es el soporte? El soporte es el conteo, la frecuencia. Pero no todos van a entrar en el análisis. Por ejemplo, un conteo igual a 1 no me interesa. O sea, ese par solamente aparece en una canasta. Mi objetivo es hallar patrones. ¿Qué ese par aparezca en una sola canasta de millones de canastas? No me está dando información. No es un patrón recurrente. Yo estoy buscando recurrencia. Reglas que se repiten. Entonces, un soporte de 1 no me sirve. Tengo que aumentar la valla. ¿Ok? Aumentar la valla. Esa fórmula es sencilla, ¿no? De hecho, aquí está el soporte. Le paso simplemente a sub, porque es así como se manejan los algoritmos. En la PPT original está support, aquí le he puesto sub. ¿Ah? Que es simplemente el conteo o la frecuencia del par, ¿ok? Respecto al total de transacciones. Eso es. Por ejemplo, support.
Yo les pregunto acá, chicos, ¿cuál es el soporte? Voy a hacerlo así. Ahí. Arriba está la fórmula, ¿ya? Los ítems. B1, B2, B3 son las transacciones, es como si fuera T1, T2, T3. ¿Mm? Cada transacción tiene un conjunto de ítems que los usuarios han comprado. Yo les pregunto, ¿cuál es el soporte de M? De M. De este subconjunto M, ¿cuál es el soporte? Al ojo. ¿En cuántas canastas aparece? M. 5. Entonces sería 5 entre cuánto. ¿Cuántas transacciones son? 8. ¿Ok? Ese es el soporte de M. ¿Ok? ¿Cuánto es 5 entre 8? 0.63. 0.63. ¿Qué me están diciendo? Que el soporte mínimo va a ser 3 entre 8, es decir, 0.37. Los demás se van a filtrar, los demás no me interesan. Solo me interesan aquellos que pasen este soporte. Entonces, ¿M pasa o no pasa? Sí, pues. Sí pasa. Le ponemos S de sí. ¿C pasa o no pasa? Ah, sí, sí, También pasa. ¿B pasa o no pasa? ¿Cuánto es de B? B chica. 1, sí, 2, también. 3, 4. También pasa, ¿no? Ajá. También pasa. J tiene que ser mayor a 3, pues, ¿no? J, 1 también pasa. Aquí todos pasaron, ¿ah? Todos los ítems de un solo elemento pasan al soporte. Ahora de 2. MB, ¿pasa o no pasa? El mínimo, incluyendo 3 octavos. ¿Tiene que ser mayor igual? Mayor o igual, sí. Sí. Mayor o igual. Hay que ponerle mayor o igual porque es el mínimo soporte soportado. Entonces, o el mínimo soporte admitido. Entonces sí pasaría, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3. Sí pasa porque es 4. Sí. BC, ¿pasa o no pasa? Sí, Tengo 1, sí, 2, 3, también pasa. CJ, ¿pasa o no pasa? 3. Sí pasa. Muy bien. Aquí, ¿qué puse yo? Frecuente. O sea, estos son los que pasan. Ahora, dime uno que no pasa. CBJ. Por ejemplo, CJ. No, En los CJ sí pasa, ¿no? Ahí está. MP. MC. MC. ¿Cuál es el soporte de MC? 2 de 8. Este no pasa. ¿Ok? Este no pasa. Entonces, el soporte es la frecuencia del conteo, ¿no? Pero es el factor del conteo respecto al total de transacciones que tenga. Entonces, el principio de monotonía nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente. ¿Ok? Si un ítem set I es frecuente, es decir, soporte de ese I es mayor o igual a S, entonces todo su conjunto J, que está incluido en I, también es frecuente. ¿Ah? También es frecuente. Ese es el teorema. ¿Ok? Y eso está basado, pues, en el principio del maximal. ¿No? Ahí está, ahí lo lees. Entonces, vuelvo a repetir. Si un ítem set I es frecuente, es decir, pasa el soporte, entonces todo su conjunto J, que está incluido en I, su conjunto de I, también es frecuente. Muy bien. Pero lo que nos interesa a nosotros es el contrapositivo. O sea, al contrario, ¿cómo sería? Si I es infrecuente, o sea, no cumple con el soporte mínimo, todo superconjunto que incluya a ese I también es infrecuente. Y este la poda.
Si yo encuentro, ¿por qué me interesa el contrapositivo? Porque yo voy a empezar desde ítem sets pequeños. Desde ítem sets pequeños. ¿No? Y voy formando ítems más grandes combinando con los pequeños. Entonces, por eso me interesa el contrapositivo. Si I es infrecuente, todo superconjunto J que incluya a ese I también es infrecuente. Y esto produce poda. Por ejemplo, voy a asumir que el soporte mínimo es 2. ¿Ya? Estas son las transacciones. Empezamos con las transacciones de un solo ítem. El A es frecuente, pasa el soporte mínimo 2. Sí. El B también. C también. D solo aparece una vez. ¿Pasa el soporte mínimo? No. A partir de aquí, por principio de monotonía o antimonicidad, ¿ok? Todo conjunto que contenga D es infrecuente. Todo su conjunto, AD, BD, CD, ABD, ACD, todo conjunto que contenga D es infrecuente. ¿Ok? Entonces, de este conjunto de ítems de un solo elemento, L1, que sería el resultado final, está compuesto por A, B, C. Y D ya no entraría. Muy bien. ¿Cuál es la consecuencia? Es que al formar los pares, como ya tengo establecido cuáles son los infrecuentes, los pares que incluyan a D ya no se van a contar. Por lo tanto, 7 de 15 nodos podados sin contar, ¿no? O sea, la reducción en grandes cantidades de datos se va a notar. ¿Por qué? Ya habíamos visto, y aquí ya termino, que la formación de item sets es exponencial, ¿no? En la primera pasada es de uno solo, pero en la segunda pasada voy a ir combinando. En la tercera pasada, la combinación va a ser mucho más grande. ¿Ok? O sea, esto va a ser terrible si es que yo quiero llegar, por ejemplo, hasta K5, hasta K6. Va a ser terrible. Pero mira el efecto de la poda. Yo aquí estoy podando D. En la segunda pasada, la poda va a crecer. En la tercera pasada, la poda crece mucho más. O sea, la poda también es exponencial. La poda es tan exponencial que cuanto más niveles tenga, es probable que esta poda crezca mucho más. A tal punto que va a llegar a un nivel en donde ya no tenga más elementos, ya no tenga más subconjuntos. Porque en ese subconjunto grande, la probabilidad de que esté ahí un elemento podado va a ser mayor. Por lo tanto, hay una convergencia. El algoritmo a priori permite que encontrar los ítems frecuentes converjan a un conjunto ya vacío. ¿Por qué vacío? Porque ya va a ser imposible encontrar subconjuntos de tamaño K en donde aparezca un elemento infrecuente. O, perdón, en donde no aparezca un elemento infrecuente. ¿Ok? Este gráfico nos puede ayudar bastante. Yo lo leí y dije, caramba, ¿cómo los explico? ¿No? El efecto del apodo. Ahí está, ya. Con arbolito. Y esto va a ir creciendo. Por eso converge. Por eso que termina el algoritmo. Si no, porque si puede el algoritmo no termina. Cada vez se hace más grande y explota la memoria. ¿Por qué? Porque el K no tiene límite. Cabe con el algoritmo a priori, el K sí tiene un límite. Llega un momento en donde el K, o sea, en donde el algoritmo te retorna un conjunto vacío porque ya no encuentra más ítems frecuentes en donde no aparezca la poda. Muy bien, muchachos. También es muy importante aquí, pues, el soporte, ¿no? El min sub, el threshold de soporte es muy importante. Cuanto más grande sea, más poda va a haber. Cuanto más grande sea el soporte mínimo, más poda va a haber. Aquí tenemos el algoritmo. Ya estamos terminando. No sé si es que lo pueden entender. Son dos pasadas para encontrar pares. ¿Dos pasadas en dónde? ¿Ah? En el archivo.
de 100 GB en el dataset. ¿Ok? Para cada transacción en ese archivo, o sea, eso lo voy leyendo, para cada ítem de dicha transacción, voy a aumentar su contador. Ojo, este es un hash table, ¿ya? Contador. O un mapa, no sé. Y ponerle ahí, no, sí, tiene que ser un hash table porque este I más abajo es un paro. Entonces, pero no me voy a quedar con todos. ¿Qué dice el algoritmo a priori? Quédate con aquellos que pasen el soporte mínimo. Y aquí empieza la prueba, ¿no? Y L1 ese es el resultado. Son todos los elementos, o sea, son todos los ítems de un solo elemento que pasan este soporte mínimo. Pasada 2, otra vez abres el archivo, desde el inicio hasta fin, vas revisando todas las transacciones, por cada par de las transacciones que están en T, acá sí tienes que hacer una especie de combinatoria, ¿no? Buscar si es que IJ está dentro del T, pero solamente se hace aquí, en esta transacción, o sea, esto es en la RAM. ¿Ya? Este operador I, J, int, esto se hace en la RAM. Esto es rápido. ¿Ok? Donde I, J están en L1. ¿Ok? Porque si no están en L1 es porque han sido filtrados. Siempre y cuando estén en L1. Aquí están los ítems, sets que ya pasaron el soporte mínimo. Entonces, ahí aumentas el contador de pares. Acá sí su hash table, ¿no? Aumenta el contador de pares. Y te quedas con aquellos que también pasan el soporte mínimo. Se sigue podando. Se sigue podando. O sea, la poda sigue avanzando. No solamente se poda con lo que encontré en L1, también se poda, o sea, podar con lo que encontré en L2, ¿no? Y este es para encontrar los pares. Ahora, ¿cómo encuentro los triples? Otra pasada más. Una tercera pasada y hago lo mismo. Así hasta terminar. Hasta llegar un momento en donde LK sería quede vacío. Va a haber un momento en donde LK, aquí lo tenemos. ¿Okay? Como LK va a quedar vacío por el efecto de la poda. Va a podar a todos los que cambian. Acá no sería todos los que o también todo. En el peor de los casos. Pero si es que la poda es muy buena, LK puede quedar en 5, 4, 6, poco. ¿Sí? Y eso se puede demostrar. Porque estamos asumiendo que el basket, que la transacción tiene pocos elementos. Entonces, a lo mucho puede ser el tamaño de un basket. 20 elementos, creo que es. Pero difícil que llegue a ese tamaño, el carro. Listo, chicos. Mañana hacemos este ejercicio. Manualmente. Para ver si es que hemos entendido la poda. Está fácil. Pero vamos a subir Ya lo subí. ¿No? Ahí va. Ok, ahorita lo subo. Ojalá que el siguiente ciclo vuelva a dictar este curso, caramba. Me está costando el material. Pasado yo hasta, ¿no? ¿Cómo? El sábado No, me tuve que ir a una actividad, no la había considerado. Y la familia, pues si no ya. está en La cosa ahí, más que estoy complicado un poquito. Sí, porque es el domingo y no grabaste.